Capítulo 9. Rara vez la guerra engendra odios personales entre los miembros de las fuerzas rivales, pues es demasiado grande para ello. Existe el odio, sí, pero un odio mucho más amplio, un odio a todo lo que el enemigo significa, incluso a su misma forma de vida. El individuo nada significa en este odio gigantesco, y por eso, una vez terminada la contienda, resulta posible respetar y hasta simpatizar con el hombre que hasta hace poco quería matarnos. Sin embargo, como Bungo Pit nos había causado grandes daños personales, había perdido su condición de rival anónimo. En aquel viaje hacia el este, no pude pensar más que en el capitán Tateo Nakami de la Marina Imperial del Japón. No cabía duda de que sería un gran héroe para los japoneses, dado el gran número de barcos norteamericanos que había destruido. A Quintín y a mí nos parecía el diablo en persona, y era preciso que fuera aniquilado a su vez. Por otra parte, Nakami debía estar jactándose de haber logrado al fin ajustar cuentas con el Morsa, el submarino que por 2 veces había osado tomarle el pelo. Es posible que incluso conociera mi nombre como yo conocía el suyo. Teniendo esto en cuenta, nos habíamos traído una cantidad respetable de papel timbrado del Morsa y algunos papeles imitados con sellos de goma, así como otras cosas marcadas con el nombre de Morsa. Quintín y Quin se aseguraron bien de que el nombre de Anguila no aparecería por ninguna parte en nuestras sacas de basura, en tanto que el del Morsa aparecería con la frecuencia normal. De esta forma, parecería que el Morsa había escapado una vez más de las manos de Bungo Pit. Cuando la primera noche que pasamos en la zona 7 ordené al cocinero subir la basura y verterla, estábamos dando comienzo a nuestra misión vengadora. El Morsa había vuelto para perseguir a Bungo Pit y acabar con él si podía. Un buque de carga echado a pique al sur de Bungo fue nuestra primera tarjeta de visita. Tardó lo menos un cuarto de hora en hundirse, tiempo suficiente para comunicar por radio nuestra presencia. Aquella noche, después de verter nuestra basura cerca del lugar en que habíamos hundido el mercante, pusimos proa al extremo opuesto de la zona. 2 días pasaron sin descubrir otra cosa que los omnipresentes barquitos de pesca, hasta que al fin avistamos unos palos, 2 barcos pegados a la costa y una lata de conservas vigilando la parte del mar. Pero no era Bungo. El Anguila maniobró entre el escolta y su convoy. 4 torpedos de popa a la lata y fue a reunirse con sus antecesores en medio de una nube de humo, de fuego y de espuma. Seguimos en busca de los barcos. Un torpedo a cada uno. Fue suficiente. Aquella noche teníamos la seguridad de que nuestra basura no se iría a fondo, mas por si acaso arrojamos un par de sacas de repuesto y nos precipitamos hacia el Bungo Suido. Habíamos dejado tarjetas de visita a ambos lados de la entrada del mar interior. Había llegado la hora de jugar despacio y con calma. Lo dejaremos enfriar un poco, dije a Quintín. Ya es bastante lo que hemos organizado hasta ahora. Ya vendrá. Pero no vino. Y entonces, al tercer día, mientras Quintín y yo volvíamos a repasar los barcos que se habían perdido y nuestras propias experiencias en el Morsa, el programa de operaciones de Bungo Pit comenzó a tomar forma. Stoker Kane y el NERCA habían pasado en la zona 3 semanas sin que Bungo los pescara. Con Taimi pasó lo mismo, igualmente con nosotros en nuestra 4ª patrulla. Su temprano ataque a nuestra primera patrulla cuando solamente llevábamos unas horas en el sector debía haber sido un accidente. Evidentemente, se dedicaba a estudiar la táctica de su presunta víctima, aguardaba hasta que la veía bien clara y entonces realizaba su salida para tenderle el lazo. Bungo quedaría intrigadísimo ante la supuesta reaparición del Morsa. Recordaría que por 2 veces había creído hundirlo y que ambas veces había sido engañado. Una vez llegó incluso a tragarse el anzuelo de un submarino ficticio. Era lógico que quisiera esperar y tantear durante cierto tiempo. Pero ¿cómo obtendría sus informes? No habíamos visto entrar ni salir del Bungo a nadie más que a los mercantes. Está claro, dije a Quintín.
Los barcos de pesca. Ellos son sus vigías. Ellos son los que recogen las sacas de basura. No son más que unos sencillos pesqueros japoneses, pero Bungo les dice dónde y cuándo han de buscar y se sienta a analizar los resultados. Entonces, ¿crees que estará esperando más basura? Kia, esa ya la tiene a estas horas, pero en este momento no sabe dónde estamos. Sería inútil precipitarse al lugar en que un barco ha sido hundido, pues ya nos habríamos largado. Bungo busca un contacto de otra clase, algo que permitiéndonos asomar la nariz un rato, le dé tiempo de venir por nosotros. Una idea iba tomando forma en mi mente. Vamos en busca de un pesquero, Quintín. ¿Quieres? Hasta el día siguiente no encontramos ninguno. Deliberadamente nos habíamos alejado bastante del Bungo Suido. Nuestro hallazgo fue un barquito de madera con una especie de plataforma, donde media docena de figuras con sombreros de paja se sentaban con las piernas cruzadas, cuidando de varias cañas y pértigas. El día era fragante y soleado, aunque por levante se estaban formando unos nubarrones que presagiaban tormenta. El anguila, sumergido, andaba civilinamente hacia el barco de pesca y pasó muy cerca de él con el periscopio fuera. Nada perturbó la calma monumental de las mustias barbas grises bajo los sombreros de paja. Mientras Quintín les echaba una ojeada, le dije, si estos son los colaboradores de que Bungo dispone, está fresco. Quintín se echó a reír mientras bajaba el periscopio. ¿Quién ha intentado nunca ser descubierto? Probablemente estos pobres diablos no han visto en su vida un submarino, ni esperan verlo tampoco. Pues vamos a enseñárselos. Y grité por la escotilla. Control, vigilar la profundidad. Vamos a darle una pasadita a estos amigos. El anguila dio la vuelta. Esta vez, al pasar, debíamos estar a menos de 5 metros del bote y por el periscopio miré fijamente uno de los rostros bajo su amplio sombrero. Era un viejo japonés de tipo clásico, con una barba gris y lacia que terminaba en punta sobre su pecho. El rostro acartonado y curtido de estar expuesto a los rayos del sol muchos años. Tenía los ojos cerrados y, sentado plácidamente, parecía la estampa de la paz y la tranquilidad. El cuadro cambió de repente cuando el viejo abrió los ojos. Debió de ser el sonido del agua cortada por nuestro periscopio, o tal vez la sombra del pez más gigantesco que había visto en su vida. Abrió los ojos como platos y no se diga la boca. Yo podría jurar haberle oído gritar aterrorizado. Se puso en pie de un salto y me señaló despavorido. Los otros 5 viejos saltaron como si los azotaran y se agruparon en torno del primero. Eran 6 bocas abiertas y una docena de ojos paralizados por el terror. Todos miraron al agua, a través de la cual podría verse perfectamente nuestro casco grisáceo, y gesticularon violentamente señalando hacia abajo. A través de nuestro sonar percibíamos el agudo trepitar de un motor ligero de gasolina. Nuestros amigos los pescadores salieron zumbando hacia tierra a toda la velocidad que su pequeño motor les permitía. Vamos a ver, murmuró Quintín. Daremos a esos pobres viejos 3 horas para llegar a casa y 1 hora más para comunicar la noticia. El viejo Bungo se pondrá en movimiento esta tarde a cualquier hora. Nos habrá ubicado como submarino de inmersión diurna, así que quizá se proponga mandarnos al infierno esta noche. Durante el resto del día, el anguila no hizo más que correr hacia la entrada de Bungo Suido. Claro que carrera, lo que se dice carrera, no podía llamarse, pues teníamos que calcular escrupulosamente hasta qué grado podíamos gastar la fuerza de nuestra batería con la perspectiva de un combate con Bungo Pit por delante. Nos acercamos hasta donde nos atrevíamos, justo hasta donde el canal que sale de Bungo Suido se une con el mar. El sitio era peligroso, pues no había agua bastante para sumergirse profundamente, pero era el indicado si queríamos enganchar a Nakame antes de que se diera plena cuenta de lo que ocurría. Cuando los últimos rayos del sol poniente desaparecieron tras las colinas de Kyushu,
Las nubes del este habían crecido hasta ocultar el cielo casi por entero. A través del periscopio distinguíamos las olas picadas de casi 1,5 metros de altura procedentes del este. Quintín y yo comprendimos que se aproximaba una tormenta. Puede que el tiempo nos fastidie esta noche, comentó Quintín. Eso no puede evitarse, pero también el viejo Bungo puede creer que constituye una ventaja para él. Yo había levantado el periscopio y lo estaba haciendo girar lentamente en círculo. Oscurecía rápidamente. 1,5 metros, ordené. Atención, superficie. Las olas eran tan altas que iba a necesitar 60 centímetros más para tener visibilidad. El barco entero estaba supervigilante. Quintín y yo habíamos intentado inútilmente dormir la siesta durante la tarde y dimos instrucciones a la tripulación para que hiciera lo mismo. Nuestros torpedos eléctricos, de los que solamente nos quedaba intacta una carga, habían sido especial y amorosamente comprobados. Esta noche tendríamos más serviolas y a cada extremo del barco habría dispuesto un torpedo para disparo instantáneo. El Anguila estaba estaba todo lo preparado que puede estar un submarino. Volví a girar lentamente el periscopio. Algo me llamó la atención en el noroeste, en dirección del Bungo Suido. Lo enfoqué fijamente. Quintín, señala esta marcación. 328, ¿qué pasa? No sé, un barco, creo. Viré el periscopio de lado a lado muy ligeramente. Estaba oscureciendo tanto que se hacía difícil ver a pesar de tener puestas las gafas encarnadas. Oscurecía con más rapidez de la que mis ojos necesitaban para habituarse, pero el objeto, tenía que ser un barco, se iba aproximando también. Apuntar, marcación, 328 y cuarto. Sin apartar los ojos del visor del periscopio, dije, alarma general. Sentía el zafarrancho dentro del barco. A pesar de estar encerrados, la tensión subía como el vapor en una caldera. Aguardamos. El tiempo acortó la marcha. Cada vez oscurecía más y las olas eran mayores. El barco se acercó. Ahora ya lo veo. Es un mercante grande, ángulo de proa alrededor de 10 estribor. Miré a popa del barco escudriñando con los ojos. Algo hacía sonar una campana de alarma en mi cerebro. Algo no iba como es debido. Control, 1,5. 90 centímetros más de periscopio fuera. Tendría que vigilarlo. Eran 3.30 los metros que llevaba expuestos. Estábamos en buena posición para dispararle en su rumbo tal y donde estábamos, si no hacía un zigzag repentino. Aún no lo había hecho, pero sería fácil que lo hiciera. Me daba la sensación de que estábamos a punto de caer en una trampa, igual que aquella vez en Palau. Palau, el buque Q, muy poco calado, corto y tieso, cargado sin duda con celulosa, resina o pelotas de ping-pong, para no poder hundirse aunque tuviera un boquete en un costado. Hice una observación. Pude oír como Buck Williams hacía girar la rueda del TDC. Listo, dijo. Listos para disparar, capitán. Quintín lo tiene todo dispuesto. Yo no tenía más que dar la orden. Esperaremos a que la situación se aclare, repuse. Aquello me olía a añagaza de Bungo. Seguí buscando el destructor y no lo encontré, pero me llamó la atención otra cosa a popa, baja y corpulenta. No era un acorazado. El corazón se me puso en la garganta. Un submarino. Y venía detrás del buque Q. Listos para navegar en silencio. Roll. Eso casi no me permitiría mirar por encima de las olas. Me corría el sudor por la cara. Ya está aquí, muchachos. Me parece que Bungo ha salido a buscarnos. Vigilamos hasta que el rígido buque Q hubo pasado. El submarino avanzó hacia adelante. Entonces descubrí la lata, una silueta triste y sombría al otro lado del submarino, corriendo a su lado. Aquello era un acertijo. Podríamos alcanzar al submarino, pero entonces Bungo nos tendría exactamente donde le interesaba tenernos, sumergidos en aguas superficiales. Y el buque Q no sería manco en cuanto a las cargas de profundidad. El ataque sería coordinado. Distancia al submarino, anotar. Instintivamente hablaba en voz baja. Oregón la leyó al instante. 3000. Tenemos al submarino en el sonar, murmuró Quintín en mi oído, de acuerdo con la marcación. El operador del equipo del sonar se llamaba Stafford. Era uno de los antiguos. De pronto lo oí exclamar: el submarino se sumerge.
con que este era el juego. Así era como habían cazado a Stoker y a Jaime, un solo barco escoltado por un solo destructor, evolucionando probablemente en zigzag radicalmente y a poca velocidad para que el submarino en inmersión pudiera seguirles el paso. El Morsa y el Nerca debieron subir a la superficie, disparando sus torpedos al buque cargado de celulosa, y a su vez habían sido alcanzados por el submarino, una maniobra muy diestra. Me imaginé a Bungo observándolo todo desde su lata de conservas, haciendo el papel de escolta incauto y distraído, pero dispuesto a intervenir si era preciso. Ahora no veía al submarino. ¿Sigues teniéndolo en el sonar? Sí, capitán, acercándose como una trilladora. Stafford puso el altavoz del sonar para que yo lo escuchase. Un sonido machacón, jadeante. Quintín, hablé precipitadamente. Tenemos que dar primero al submarino. No nos creerán tan cerca. Es probable que no se pongan a escuchar detenidamente en el sonar hasta dentro de unos minutos. ¿A qué distancia pasará por banda? A 1200 metros, contestó Buck. Bueno, le dispararemos cuando llegue allí. Imaginad que está a la profundidad de periscopio. El submarino japonés se aproximaba más y más. Era un acercamiento por sonar perfecto, exactamente igual a los que habíamos practicado durante años en Nuevo Londres y Pearl Harbor, y raramente utilizados en guerra. La única verdad, tenía gracia no haberlo pensado hasta este momento, es que se trataba de submarino contra submarino. Dispararemos un tiburón eléctrico señalado 10 y 8, decidí. Probablemente no lo oirá, pero si no funcionara, probaríamos con otro. Se acerca a la marcación de fuego, dijo la voz de Quintín. Disparad cuando esté en ella. Disparad el 1, gritó Quintín, y el anguila dio una sacudida a mis pies. 1 disparado eléctricamente, se oyó decir a Quin. ¿Cuánto falta, Quintín? 33 segundos. Hice girar el periscopio. ¿Cuánto falta ahora? 15 segundos. 10, 5, ahora. Nada. Se podía oír el tic-tac del cronómetro de Quintín en su mano. De pronto, ¡boom! Un estrépito enorme atronó la torre de mando. Miré la marcación ayudado por las manos de Quintín en el manillar del periscopio. Una montaña de espuma blanca, un rabioso espumarajo que subió en la noche seguido de una seta blanca. Stafford gritaba, ¡se hunde, se hunde! ¿Qué harías tú si fueras Bungo y oyeras una explosión en las cercanías del submarino japonés? Pregunté a Quintín. Me acercaría a echar un vistazo. ¿Y qué esperarías ver? Bueno, como el submarino en inmersión probablemente dejaría fuera la proa para que no le atropellara, le lanzaría unos torpedos. Una torva sonrisa de anticipación que apareció en el rostro de Quintín me recordó la de Jaime. Muy bien, lo que pasa es que no es Bungo el que viene. La lata de conservas ha hecho señales al barco Q y ese es el que viene a dar una vuelta. Así pues, en cuanto hayamos virado y nos cuadremos en el rumbo del japonés, engancharemos al Q. Está tan oscuro que apenas lo veo y si le enseñamos la proa mientras esté bastante lejos, no podrá distinguirnos del submarino japonés. También Bungo estará observando y nos verá completamente de lado. Sí, pero como está lejos y somos casi del mismo color que el otro, además debemos esperar a que venga hacia nosotros. Di a Al que saque a flote la proa y enseguida abajo otra vez. El casco de la anguila se estremeció. Vi cómo asomábamos el morro, dejándolo un momento fuera y volvíamos a sumergirnos. El ambiente era sofocante. Indudablemente, aquello satisfizo al japonés porque se volvió de espaldas. Comienzan a evolucionar en zigzag, comuniqué a Quintín. Vigilaremos y, a la primera oportunidad, le zumbamos a Bungo. El anguila se arrastró durante 2 horas. El tiempo iba empeorando y los 2 barcos japoneses trenzaban su rumbo por delante de nosotros. Al fin, convencidos de que Bungo nunca se nos acercaría lo suficiente para que pudiésemos dispararle, poco antes de la medianoche y a varias millas detrás de Bungo y de su cebado anzuelo, el anguila salió a la superficie. Estábamos furiosos por la falta de fuerza en la batería. En el momento en que consigamos suficiente flotación para abrir sin peligro la inducción principal, di la orden y las 4 máquinas se encendieron casi simultáneamente. 3 de ellas empezaron en el momento a cargar la batería
dejando la cuarta para la propulsión. Rápidamente, los vivificantes amperios inundaron el acumulador. Aproximadamente por cada 10 minutos de carga tendríamos 1 hora para navegar en inmersión. Solo entonces pudimos celebrar Quintín y yo un consejo de guerra. El radar conservaba aún el contacto con los 2 barcos japoneses. Si lográbamos conservarlo hasta que la batería estuviese medio cargada, podríamos reanudar la ofensiva. A las 3 horas estábamos completamente dispuestos. El tiempo había empeorado. La tormenta desencadenada sobre nuestra cabeza encrespaba unas olas gigantescas. Cada cual había vuelto a ocupar su puesto de combate y avanzábamos hacia el enemigo cuando Quintín gritó desde la torre de mando: «Puente, Bungo se ha reunido con el barco Q. Creo que los dos han cambiado de rumbo». Aquello solamente podía significar que al capitán Nakame le parecía demasiado malo el tiempo para seguir jugando y decidía volver a puerto. Adoptamos una velocidad media de 14 nudos. El anguila entraba y salía del agua, estremeciéndose de arriba a abajo cuando las grandes olas se aplastaban sobre el puente. Reinaba una oscuridad intensísima. «Puente, tenemos a Bungo a 4.000 de distancia. Al otro hay 5.000. Están girando. Bungo está justo enfrente, el otro a proa a estribor». «Puente, bien, bien», le contesté. «Dime la distancia cada 500 metros. Todavía no podíamos atacar. Debíamos esperar que el enemigo tomara un rumbo determinado. Puente, está llamando por sonar». Indudablemente llamaba al submarino para que subiera a la superficie. «Déjalo que llame», repuse. «Está merodeando. Puente, distancia 3500. Esta podía ser nuestra oportunidad. Mientras Bungo intentaba levantar a su compañero muerto, sus serviolas podían descuidarse, sobre todo por la violencia de la tormenta. «¿Cuál es el rumbo para ir hacia él?» 008. «Rumbo 008», grité a Scott a través de la escotilla. De nuevo la carrera y los golpes. Nuestra popa se alzó con una ola, se hundía con la siguiente metiéndose completamente en el agua, se alzaba con una ola, se hundía con la siguiente metiéndose completamente en el agua, dejando que la ola nos barriera hasta chocar furiosa contra el puente, despidiendo en cascadas el agua fría del océano. «Serviolas abajo», ordené. Cuando lo hicieron, quedamos solo en el puente, Al, Dugan y yo. Lo llamé hacia adelante. «Distancia 2500. Sigue buscándolo». El viento soplaba con más fuerza, con nuevos gemidos. «Distancia 2000. No cambiar. Abrimos las puertas exteriores». «¿Qué velocidad llevamos?», grité en el micrófono del puente. 10 nudos. 10 nudos. En circunstancias normales deberían ser 14. ¿Qué marcación tiene ahora? Frente por frente, sigue inmóvil. A menos de 1 milla me era imposible ver nada. 500 metros. ¿Disparo con las marcaciones de radar? No, exclamé. Subconscientemente sentía necesidad de verlo. «Espera». Escudriñé ansioso el horizonte. «Distancia 1350. Escuché por el altavoz y solo entonces logré verlo. Era un destructor tipo Akikase, completamente de costado. La tormenta le estaba dando una buena paliza. El agua chorreaba a torrentes de sus cubiertas y desde el castillo de proa sobre estas. Mientras observaba todo aquello, grité en el micrófono: «Blanco, 90 estribor, marcación, TBT». Yo oprimí el marcador de lanzamiento con el pulgar de la mano derecha. «Listos, disparar». La rapidez con que se oyó la orden de fuego, casi antes de que yo terminara de hablar, demostró el espíritu de mi tripulación. 4 veces más transmitió el altavoz la orden de fuego y los 5 torpedos que nos quedaban delante emprendieron su carrera. No pude ver sus estelas porque eran eléctricos y tampoco pude sentir la conocida sacudida del barco a causa del movimiento y el estruendo producidos por la tormenta. Además, no era el momento de quedarse de espectador. «Todo a la izquierda», grité con todas mis fuerzas. Los serviolas de Akikase tardarían muy poco en descubrirnos si no nos habíamos descubierto ya. «Tubo avante al flanco. Todo avante al flanco». Antes de que el anguila pudiera sentir el efecto del aumento de velocidad y hubiera virado unos cuantos grados, vimos un fogonazo en el costado de Bungo y una bala pasó silbando brevemente sobre nosotros, perdiéndose instantáneamente en la tormenta. Luego otro fogonazo, esta vez sin silbido. Había que reconocer al enemigo el mérito de haber llegado a disparar los cañones en aquellas circunstancias. Aquellos disparos fueron los únicos que pudo hacer,
pues en aquel momento lo alcanzaron los torpedos. 2, desde luego, hicieron blanco, quizá también algún otro. En todo caso, 2 fueron suficientes. Vi levantarse un surtidor de agua delante y desaparecer la proa del Acase. El otro dio debajo de las chimeneas, le partió el espinazo y levantó unos instantes el centro del barco para dejarlo caer después como un juguete roto. Solo entonces empezamos a preocuparnos en el puente, pues hasta entonces ni Al ni a mí nos importaba un bledo que las olas tuvieran la altura del periscopio. Acortamos la marcha durante unos minutos al informarnos Quintín de que el buque Q, el único que quedaba ya en el radar, no nos perseguía, sino que se dirigía al punto en que el Akikase había registrado un eco en nuestro radarscopio, acercándose a su lado. El radar captaba también otros 3 pequeños ruidos que se acercaban al buque Q cuando llegó allí. Botes de salvamento, indudablemente. Sería menester un prodigioso alarde técnico por parte de la escolta de Bungo para recoger a los náufragos del destructor, aunque no mayor que el que Bungo acababa de hacer al echar los botes al agua. No puse en duda que serían capaces de ese alarde, y me llenó de desaliento la idea de que Bungo regresara al puerto sano y salvo para embarcar mañana en otro Akikase y volver a su faena como si tal cosa. Si pudiéramos hundir el buque Q, pero ¿cómo? Solo teníamos 4 torpedos, todos a proa, y él estaría cargado de celulosa o de cualquier otra cosa insumergible. No recuerdo haber tomado ninguna decisión consciente sobre aquello. Parecía no haber ninguna decisión que tomar. Viéndolo todo negro y confuso, ordené a Scott girar el timón una vez más y mandé subir a Quintín. Durante unos minutos discutimos la táctica a seguir para que los tubos de popa enfilasen la embarcación. El viento ululaba, las olas nos azotaban y estábamos chorreando, pero no hacíamos caso. Esquivábamos lo que podíamos y no dábamos importancia a lo demás. Decidimos que el buque Q no nos esperaría por el momento. Sin duda, creería que volver a atacar no nos sería posible a menos que nos sumergiésemos, lo cual se llevaría mucho tiempo. Así que se dedicaría exclusivamente al salvamento de Bungo, subiéndole a bordo. Si conseguíamos darle con los 4 tiburones en la parte alta del costado, la tormenta podría terminar nuestro trabajo. 3000 metros, dijo la voz de King en el altavoz de la torre de mando. Quintín descendió por la escala. Puente, no está en marcha. La velocidad del blanco es 0. Quintín había vuelto a tomar el mando abajo y su voz sonaba de nuevo en el altavoz. Nos íbamos acercando a una velocidad normal una vez más, con un rumbo elegido para entrarle a favor del viento. Era de suponer que el capitán del buque Q hubiera preferido recoger los botes a sotavento. Puente, 1500 metros. A través de la oscuridad y de las montañas de espuma, distinguí la silueta del barco. Estaba casi de costado y se balanceaba con violencia, aunque de vez en cuando se aquietaba un tanto por algún capricho de los elementos, lo que aprovecharía para intentar recoger a Bungo y a sus hombres, lanzándoles cabos e izándolos a bordo uno a uno. Era una tentativa fantástica, pero los marinos son capaces de hacer las cosas más fantásticas. 1000 metros. Este era el punto de viraje que habíamos decidido. Teníamos que acercarnos dejando sitio suficiente para la maniobra de virar en redondo. Les sería muy difícil descubrirnos con el viento de cara. Sentí las fuerzas combinadas del mar y del viento al levantarse nuestra proa. De pronto nos paramos como si hubiésemos chocado contra un muro de hierro. Avante, babor, rapidísimo. Con ambas hélices a toda marcha, tendría más fuerza para completar el viraje. No dio resultado. Avanzamos muy poco y volvimos a retroceder al levantarse la proa nuevamente. Control. Y oprimí el botón de altavoz. Abrir las válvulas de proa. Esto disminuiría la presión ascendente de la proa, reduciendo la zona de resistencia al viento. Si consiguiéramos evitar que asomase la proa. Al, baja a la cámara de control. Tuve que gritarle al oído con las manos por bocina para que pudiera oírme. Asegura las máquinas y cierra la inducción principal. Pon la batería en propulsión. Cuando te dé la voz, abre el grupo delantero de respiraderos, tenlos abiertos unos segundos y vuelve a cerrarlos. Y le di un empujón hacia la escotilla. Cogí el micrófono. Quintín, coge el periscopio nocturno. ¿Ves el blanco?
Sí, Quintín veía el barco enemigo. Tal vez el periscopio nocturno, con su amplia estela luminosa, sirviera para tomar una marcación de tiro, y yo podría hacerlo desde el relativo resguardo de la torre de mando. Mala suerte, mi capitán, no se ve nada en absoluto. Está bien, Quintín. Pon a alguien junto a la escotilla del puente dispuesto a cerrarla si es preciso. Muy bien. Puente, gritó Al Duango desde la sala de control. Abajo todo listo. Oprimí el botón del altavoz del puente dando voces. Control, abrir y cerrar los respiraderos de proa. Al escapar el aire de los tanques de aquella parte, instantáneamente saltó una ráfaga de espuma por entre las ranuras de la cubierta delantera. Conté hasta 3. La ráfaga cesó al 4. Al principio no ocurrió nada. Nos inclinamos como antes al pasar una ola muy hacia babor, perdiendo los pocos grados de nuestro viraje. Luego caímos muy abajo. La ola siguiente pasó por encima de cubierta como si ésta no existiera. Instintivamente había elegido el lado de sotavento que era el de babor, y en el momento mismo en que la ola siguiente rugía debajo, arrollándonos por encima, vi cerrarse de golpe la escotilla. A mi alrededor rugieron muchas toneladas de agua. Me agarré despavorido al pasamanos del Serviola, sintiendo que perdía el equilibrio. La desesperación se apoderó de mí. Estaba amargamente convencido de que al faltar delante la fuerza ascensional, nos habíamos sumergido completamente. Si no salíamos pronto, estábamos perdidos, y Bungo habría ganado una vez más. De pronto me encontré fuera. La corriente pasó y parte del puente había reaparecido. Chorreando agua, avancé con un esfuerzo y puse los ojos en el TBT. Estaba empañado. Lo sequé con los dedos, chupándome primero la sal que en ellos tenía. ¿Está usted bien, mi capitán? El altavoz me sobresaltó. Apreté por 2 veces el botón en señal afirmativa. Ya está, vamos virando. Enderezaré con rumbo 080 y acortaré la marcha. No necesitamos más que las marcaciones. Las últimas palabras se anegaron en otra ola. Esta vez aflojé los músculos, entrelazando mis brazos y mis piernas con los soportes del TBT hasta que hubo pasado. 2 veces más me volví a sumergir en el océano antes de que mi segundo anunciara que el barco había conseguido el rumbo deseado. Volví a secar los lentes del TBT y miré a través de ellos. Listo, Quintín, disparad de uno en uno. No tirad hasta que yo apriete el botón. Esto lo dije para el caso de que yo no pudiera apuntar. Giré lentamente el TBT, centré el retículo en el tubo de la chimenea del barco Q que se bamboleaba violentísimamente. Distancia 900. ¿Ve usted nuestra popa, mi capitán? Denos una marcación de luz de situación de popa. Divisé la luz de popa que Quintín y yo habíamos designado hacía mucho rato como punto de mira para el TBT posterior, lo mismo que el centro del morro lo era del delantero. Fue una buena precaución que solo llevó un segundo. Apreté el botón de encima del martillar derecho del TBT por 2 veces. Está bien, denos el blanco para el primer tiburón. Otro chapuzón, aunque no tan prolongado esta vez. Apenas me libré de él. Cogí el TBT y sostuve el botón oprimido. Ha salido uno. Solté el botón. Observamos el tiburón. ¡Blam! Un fogonazo cegador seguido de una explosión. En el blanco, mi capitán, dijo el altavoz. ¿Cómo lo habría podido oír Quintín con los golpetazos que el barco recibía? La explicación era clara. El sonido va 4 veces más deprisa por el agua que por el aire. El impacto se produjo delante de la chimenea. Coloqué el retículo del TBT entre la chimenea y la proa y volví a presionar el botón. Ha salido el 2. Aquella vez me encontraba bajo el agua cuando tuvo lugar la explosión. Me zumbaban los oídos cuando volvía a salir precisamente a tiempo de ver caer la columna de agua sobre la ridícula proa acortada. Uno de adelante y otro atrás. No estaba mal. Una vez más volví a apuntar a la chimenea. Ha salido el 3. Esperamos otra vez para tener la casi seguridad de destruir el buque Q. Teníamos que dar por lo menos con 3 torpedos y mucho mejor si lográbamos acertar con los 4. Un rápido resplandor anaranjado. Fuego de cañón. Había quitado el avantren de una de las andanadas y disparaba contra nosotros. No oí pasar la bala y si la hubiera oído tampoco me habría importado. Este era el desquite, el momento de la venganza. Vengaríamos a Almorza, a Jaime, a Hugo, a Stoker y a todos los demás que dieron sus vidas por su patria. Vengaríamos a Keta Kane,
a Laura y a todas las mujeres con las vidas angustiadas por esta estúpida guerra. El número 3 le dio exactamente debajo de la chimenea. Subió el surtidor de agua. Me pareció que el movimiento de la chimenea resultaba raro, muy diferente del de los palos que se agitaban locamente. Cuando las blancas aguas retrocedieron, la chimenea, como si estuviera borracha, se inclinó lentamente hacia adelante, y en su manera de rodar percibí algo distinto. Las olas la arrastraron lentamente. El cuarto tiburón en el mismo sitio donde había estado la chimenea. Seguí mirando intensamente. Los mástiles que no habían recuperado su posición después de los últimos bandazos continuaban inclinados hacia mí. Suben otra vez despacio. No, no es más que una ola que pasa. Los dos palos más bajos que nunca hacia la negrura de las aguas hambrientas dejaban muy a la vista la azotada cubierta gris. El cuarto torpedo chocó de lleno en ella. Como en un gesto de súplica, agotados por el combate y las fatigas, los palos yacían en el agua. El casco se partió en dos y pude ver alternativamente el fondo de ambos a medida que el mar se cerraba tras ellos. El radar señala el hundimiento, mi comandante. Estamos subiendo. El anguila subía rápidamente. Tardamos solo un instante en salir del todo. Quintín y Al se reunieron conmigo. Yo señalé a popa en silencio. Apenas si divisábamos las dos mitades casi hundidas de nuestro enemigo. Cada ola las hundía un poco más y por último solo divisamos una. ¿A qué distancia estamos? Dije en el micrófono. A menos de 1000 metros. Durante el ataque habíamos retrocedido constantemente. Todavía se oye pitar a 4 en el radar. En aquel momento, el segundo trozo del casco se hundió definitivamente. Esperamos que reapareciera durante cierto tiempo. Ha desaparecido uno de los que pitaban, puente. Quedan 3 con intermitencias. Ese hombre no sabe lo que dice, murmuró Al. Sí, sí lo sabe, tiene razón. Los que pitan son los botes salvavidas. La voz de Quintín era natural, sin duda eran los botes salvavidas. Y Bungo, que iría en alguno de ellos, era hombre capaz de capear el temporal. Hallándose a menos de 50 millas de la costa, no tardaría ni una semana en volver a las andadas. Vosotros dos abajo, les dije con rudeza, sintiendo en la boca una sequedad inusitada. ¿Qué ocurre? Preguntó Quintín mirándome. Al ver mi actitud, decidió no preguntar más. Impaciente, le hice seña de que bajara. Todo a la derecha, todo avante de flanco. Con el viento a favor, esta vez no costó trabajo el viraje. Nos empujaba mientras las olas levantaban alternativamente la popa y la proa y pasaban rugiendo a nuestro lado. Cada vez que salía del agua, el morro se levantaba 4 o 5 metros en el aire antes de que el mar lo alcanzara de nuevo. Oprimí el botón de altavoz delantero. Radar, ¿cuál es la marcación y la distancia del silbido más próximo? 300.000. Siga dándome las distancias, grité, y luego al timonel. Rumbo 300. Nos enderezamos un poco y no tardé mucho en avistar la luz de la luna a la luz de la luna el objetivo. Era un botecillo de remo cuya silueta se recortaba en el cielo. Sus tripulantes soltaron los remos al vernos. Una fila de rostros asomados por encima de la masa de cuerpos apiñados nos miraba con angustia. Habían pasado una noche terrible y la mañana iba a ser peor aún. Rechiné los dientes. Rumbo 304. Los náufragos comprendieron de pronto el peligro en que se hallaban. Los remeros se agitaron despavoridos. También ellos habían participado en la lucha sin cuartel. Estábamos encima de ellos, dominándolos con nuestra enorme proa levantada por una ola que les amenazaba con aplastarlos sin compasión. Miré a la cara del timonel aterrorizado, encorvado sobre la caña. Pasó la ola y nuestra proa descendió sobre el bote como una guillotina. El bote desapareció en las aguas. Una cabeza negra y redonda flotaba en ella con gesto de terror. No sentí lástima. Así habrían mirado los tripulantes del Morsa cuando los alcanzó el inesperado torpedo. Esa misma mirada habría sido la que Jaime dirigiera a Rabinovsky, la que Robertson cambiara con David. Volví a apretar el botón diciéndome, adelante, para esto estás aquí. Tienes que acabar con Bungo y con toda su tripulación. Radar, grité, distancia y marcación al sonido más próximo. Norte 600. Casi no podía hablar. Rumbo norte, gruñí. ¿Puedo subir al puente, mi capitán? Preguntó Quintín. No, quédate abajo, dame la marcación. 359, rumbo 359. Percibí un matiz de incredulidad en el tono del timonel al recibir la orden.
No obstante, las reglas de la disciplina se impusieron y enfilamos un grado a la izquierda del norte indicado. Enfilé exactamente al centro del segundo bote. Como los del otro, sus tripulantes nos miraron primero sorprendidos y después aterrados al comprender nuestra intención. Remaban mejor que los del primero e intentaron desviarse de nuestro camino, pero yo estaba preparado. Timón, 10 grados a la izquierda. Trazamos una pequeña curva. Al centro. Lo embestimos por el centro con nuestro morro fuera, aplastándole el costado, volcándolo y haciéndolo desaparecer bajo nuestra quilla. Sobre nuestra estela aparecieron algunas tablas. Radar, deme la distancia y marcación del último silbido. No obtuve respuesta. Radar, conteste. La voz respondió débil y vacilante. Nada en el radar. Mentira, rugí. 063,000, dijo ahora la voz fuerte y dominante de Quintín. Esta vez teníamos que meternos de cabeza en la tormenta. Cada vez que un golpe de mar rompía sobre nosotros, tenía que agacharme. Como un punto sobre el agua, el tercer bote apareció a unos 800 metros. Dando bandazos y cabeceando, nos dirigimos hacia él. 500 metros, 100 metros. ¡Zing! Un disparo de fusil. ¡Zing, zing! Se oyó el golpe seco de la bala al dar en la plancha de blindaje del puente y el lamento de la repercusión. Todavía quedaba alguien para luchar. Al acercarse el anguila, el bote se puso de proa para ofrecer el menor blanco posible. Enfilé exactamente al tajamar. Nuestro morro se alzó con un movimiento rápido y cortante, rozándolo al caer. Todo a la izquierda. Al dar la orden, me agaché justamente una décima de segundo antes de que la bala fuese a dar en los prismáticos del TBT. Al asomarme al costado del puente, vi avanzar nuestra proa, dando un encontronazo al bote cuando empezábamos a virar a babor. Sus tripulantes nos golpeaban con los remos. Volví a agacharme. Todo a la derecha. Scott no había alcanzado aún todo a la izquierda y retrocedió inmediatamente. Pude ver un instante al hombre que tenía el fusil. Era rechoncho y tenía una cara impasible de luna llena. Iba de pie en la popa junto al remero que llevaba el timón. Fuimos hacia ellos describiendo un círculo. Esta vez no tuvieron forma de esquivarnos. Antes de que los embistiéramos, el fusil disparó una vez más contra la delantera del puente. Nuestro tajamar cegó el frágil costado del bote como si fuera una caja de cerillas. Un último disparo silbó sobre mi cabeza. En el momento del choque, vi cómo el fusil salía despedido. En nuestra rápida pasada, dejamos varios cuerpos flotando a cada lado. Uno nos amenazó con el puño. Su boca abierta profirió un grito que nadie pudo oír. Luego se deslizó bajo nuestra redondeada panza, desapareciendo en el torbellino de la hélice. Todo avante un tercio, chillé por la escotilla. Y luego en el micrófono del radar, radar, ¿se ve algo más en el periscopio? Quintín contestó como antes, nada en el radar, mi capitán. Sin poder evitarlo, me temblaban las manos. También las piernas me flaquearon. Sentí que perdí el equilibrio. Con las dos manos me agarré convulsivamente al TBT destrozado, mientras unos sollozos amargos brotaban de lo más hondo de mis entrañas.